Buenas noches a todos, bienvenidos un viernes más a la Casa del Señor. Hoy tenemos un invitado especial, nos visita de alguna forma de rebote el pastor Juan Carlos Peñalver. Él es el departamental de mayordomía de la Unión y va a tener un tema muy interesante de mayordomía con nosotros esta noche. Así que le vamos a dar las gracias de que nos acompañe en esta noche. Mañana estará en San Pedro porque es la cita que él tiene pactada. Pero bueno, lo tenemos hoy, gracias a Dios, con nosotros y creo que va a ser interesante para nosotros la charla que nos tiene preparada. Pero antes de darle paso, si os parece bien, vamos a entonar un himno lema que él ha traído y le vamos a pedir que nos pongan en pantalla. Muy bien. Mis ojos te busco cada mañana, oh Dios. En tu palabra escucho tu voz, mi Señor. Porque sin ti será un día perdido. Primero, Dios, en mi vivir, creciendo en semejante a Él, el fruto de su espíritu morará en mí. Mis manos, mi tiempo, servir y ser fiel, seguiré creciendo en Cristo. Su pueblo debemos mostrar al mundo su luz, administrando lo que Dios en mis manos confió. Mi adoración es mi fidelidad, de su mano podemos vencer, creciendo en semejante a Él, el fruto de su espíritu morará en mí. Mis manos, mi tiempo, servir y ser fiel, seguiré creciendo en Cristo. Creciendo en Cristo, semejante a Él, el fruto de su espíritu morará en mí. Mis manos, mi tiempo, servir y ser fiel, seguiré creciendo en Cristo, por su pueblo vendrá, amén, por su pueblo vendrá, amén, creciendo en Cristo. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque podemos encontrarnos nuevamente en tu casa de oración. Y gracias, Señor, porque hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos y te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a través de él en esta noche, que sus palabras puedan ser realmente de beneficio para cada uno de nosotros. Bendice a nuestros hermanos que no han podido estar en esta tarde con nosotros. Estate tú con ellos también en sus hogares, donde quiera que estén, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. De aulas de un servidor. Me estuvo aguantando durante 4 años. Luego ya, las circunstancias de la vida hizo que nos separáramos, ¿no? Y ahora nos volvemos a encontrar de tarde en tarde.
Y desde enero, tanto el compañero, el pastor Sergio Gabriel, como un servidor, pues nos propuso la Unión Adventista Española dedicarnos al 50% a este departamento y a este ministerio de avivar el fuego de ese espíritu de la gestión de la vida cristiana en nuestras iglesias, en nuestros hogares, con nuestras familias. ¡Wow, qué reto! Yo cuando me lo pusieron delante me eché un poco a temblar y yo, ¿cómo? ¿No podéis buscar a otro? Pero la verdad es que está siendo una bendición del Señor, sobre todo porque empezamos el trimestre del primer año ya que todos se hicieron profesionales de la gestión de vida cristiana, ¿no? Con las lecciones de escuela sabática, pero nos queda todavía mucho recorrido, ¿no?, por delante. Siempre qué bueno es, y fijaros qué himnolema maravilloso, ¿no? Creciendo en Cristo. Siempre vamos a tener tarea, ¿no?, para ese crecimiento y para esa ilusión que nos tiene que unir a todos, ¿no?, en esa experiencia maravillosa, ¿no?, de ir creciendo en su santidad, de ir creciendo en el fruto de su espíritu, que es un regalo que nos viene del cielo. Muy bien, tenemos un vídeo preparado a modo de introducción. Vamos a compartir ese vídeo que, aunque cuando se grabó se pensaba a primeros de año, pero que es también útil para nuestros días. Y ya a modo de introducción, y luego ya pasamos a la reflexión de esta tarde. Vamos a compartirlo. Un nuevo año está comenzando y Jesús vendrá muy pronto. ¿Qué harás este año para participar en su misión final? Tú puedes ayudarnos a establecer su reino con oraciones, servicio a los demás, diezmos y ofrendas regulares. Por cierto, ¿alguna vez te has preguntado qué sucede con tus ofrendas regulares? Imagina que tus ofrendas son como un río de vida que fluye por todo el mundo y brinda apoyo para expandir la obra de Dios en cada campo misionero, local, regional e internacional. Pero, ¿dónde exactamente van nuestras ofrendas? ¿Qué apoyan? ¿Y qué realmente logran? Supongamos que sus ofrendas regulares y sistemáticas se distribuyen según lo sugerido por el plan de ofrendas combinadas. En este caso, del 50 al 60% debe apoyar la obra misionera de su iglesia local. Del 20 al 30% apoyará los esfuerzos misioneros regionales de su conferencia y el 20% siempre apoyará el Fondo Misional Mundial. Este fondo ayuda a unas 400 familias misioneras en todo el mundo, así como a unos 1.600 pioneros de la misión global. También es del Fondo Mundial que los misioneros y las actividades evangelísticas reciben apoyo entre las 13 divisiones mundiales, además de la misión de la Unión del Medio Oriente y África del Norte, la misión de la Unión China, la Conferencia de la Unión Ucraniana y el campo israelí que están adscritos a la Conferencia General. Otras partes del Fondo Mundial apoyan a varias instituciones que preparan misioneros para la iglesia, como la Universidad de Loma Linda, la Universidad Andrews y el Instituto Internacional Adventista de Estudios Avanzados y la Universidad Adventista de África. Este fondo también apoya el trabajo de difusión de Radio Mundial Adventista, el Canal de la Esperanza y el Ministerio Humanitario de ADRA, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales. Como resultado, millones de personas de diferentes culturas y orígenes recientemente encontraron la salvación en Jesús y se unieron a la gran familia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un estudio reciente sugiere que cada 22 segundos alguien se convierte en Adventista del Séptimo Día y se establece una nueva iglesia en el mundo cada 4 horas. Gracias a sus ofrendas y el enfoque de la misión global, se han establecido miles de nuevas congregaciones en áreas muy remotas y de difícil acceso entre nuevos grupos de personas. Sin embargo, después de que estos nuevos creyentes han sido bautizados, ¿cómo son nutridos y mantenidos? Parte de nuestras ofrendas también proporcionan recursos que ayudan a discipular y a cuidar a los nuevos miembros de nuestra familia de la iglesia, enseñándoles y guiándolos para que también puedan convertirse en una fuente de esperanza para otros. Al devolver nuestros diezmos y las ofrendas regulares, recordemos que hacemos parte de una corriente fluvial que ayuda a expandir y sostener la obra misionera de manera equitativa, local, regional y mundial. Pongamos nuestros deseos al final y a Dios en primer lugar. Bueno, no sé si pudieron seguirlo porque está grabado muy rápido, ¿verdad?, la voz. Pero a modo de repaso, qué importante. Podríamos decir que lo más importante de este vídeo es el espíritu misionero con que nació la Iglesia y sigue vivo en nosotros, ¿no? El propósito
de llegar hasta los últimos rincones del mundo, sin olvidarnos de que ahora el reto mayor lo tenemos sin ir muy lejos, ¿verdad? No tenemos que hacer kilómetros como antes. El reto mayor ya está aquí, ¿no? Ahora es donde el campo más difícil de trabajar es el que tenemos aquí, al lado de casa, ¿no? Entonces, por ahí, con la gloria del Señor, con su ayuda, seguro que va a seguir trabajando con cada uno de nosotros y va a seguir, sobre todo, ilusionándonos, ¿no? Para que seamos instrumentos útiles en sus manos. Ahí sí que vamos a visionar el PowerPoint que yo le he titulado el sentido de pertenencia. Y un saludo a todos los que nos siguen por YouTube. ¿Es que nos siguen? Ok, un saludo a todos los hermanos, hermanas, familiares y amigos que nos siguen vía YouTube en esta tarde. Si yo les preguntara qué es para ustedes el sentido de pertenencia, ¿qué me dirían? ¿Es importante en nuestras vidas el sentido de pertenencia? Algo algo nuestro, algo que es valioso para nosotros. ¿Alguna idea más? A gusto. Ok. Me siento quizás valorado, a gusto en ese grupo, en ese entorno. ¿Por qué es tan importante lo que estamos mencionando? El sentido de pertenencia en nuestras vidas. Fijaros. Estuve buscando a ver fuentes de este mundo, cómo se define esto del sentido de pertenencia. Bueno, una de las fuentes que encontré decía, en muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida sentimos que pertenecemos a un grupo que puede estar formado por nuestra familia, por ejemplo, por nuestros amigos, por personas con las que tenemos aficiones comunes o cualquier índole, y también con la que nos sentimos identificados. Tenemos cosas en común con este grupo de personas. Eso es el sentido de pertenencia que para las personas es tan necesario, pues que somos, y Dios nos ha creado como seres sociales, con una necesidad de relacionarnos, ¿no? De compartir cosas que son valiosas para nosotros. Seguimos. El sentido de pertenencia es una emoción, un sentimiento, que además nos da un arraigo, ¿no? Pero la pregunta que salta en el aire, bueno, ¿es algo genético? Pues fijaros, de alguna manera, parece ser que los que han investigado dicen que sí, que hay una base biológica en el sentido de pertenencia que está ligado, fijaros, con el tema de las hormonas. De hecho, la oxitocina, ahí la tenemos, está completamente relacionada con la lactancia materna. Y se sabe que esa hormona la segrega la madre en el momento de dar pecho a su hijo. En realidad, todas las personas tenemos esa hormona y la cantidad va a diferenciar según cómo interactuamos con las personas, con las que nos rodean. De hecho, venimos de una experiencia en que hemos tenido, podríamos decir, anemia de oxitocina en 2 años con la pandemia. ¿Recuerdan? Esta semana finalmente quitamos las últimas mascarillas que quedaban. ¿Recuerdan cuando no hace tanto, después de haber estado recluidos meses y meses en casa, teníamos hasta temor de volver a la iglesia porque no sabíamos cómo íbamos a interactuar entre hermanos? Es que no le vamos a poder abrazar, es que no le vamos a poder ni dar la mano. Yo me acuerdo cuando hubieron hermanos que abiertamente me manifestaron esto. Pastor, es que tengo temor de no saber cómo reaccionar, porque nunca me vi en una situación tal. Nadie nos habíamos visto en esa situación, ¿no? Nosotros que somos muy dados, pues obviamente abrazarnos, como mínimo echar la mano. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Que cuando nos vimos, aunque fuera de manera limitada, solamente mirándonos a los ojos, sentíamos que la oxitocina se nos disparaba y qué gozo poder ver al hermano. Saber, aunque fuera a través de los ojos, ya adivinábamos la sonrisa debajo de la mascarilla. Así nos ha creado Dios. Todas las personas tenemos esa hormona y tenemos que trabajarla en nuestra interacción con las otras personas. Cuando segregamos más oxitocina, ¿qué reducimos? El estrés. Cuando producimos más cortisol, es precisamente
cuando tenemos a raya la oxitocina y el cortisol están en las vías opuestas, ¿no? Una regula al otro, ¿no? La oxitocina hace que todo el estrés, la ansiedad, el temor, la angustia que a lo mejor llevamos entre semana, llega la puesta del sol del sábado y ¿qué pasa? Se va relajando y la oxitocina va fluyendo y ahora nos vemos entre hermanos, que por cierto, ya los que están disfrutando desde casa ya tienen disparada la oxitocina en estos momentos, pero los que nos hemos podido estrechar las manos, ni les cuento. No dejemos de asistir, de congregarnos, hagamos el esfuerzo. Cuando sentimos que pertenecemos a un grupo, nos sentimos acogidos y es ahí cuando segregamos más oxitocina en vez del cortisol. Es más, aumentamos los niveles de la hormona que se llama la hormona del amor. Qué interesante, ¿no? La hormona del amor. ¿Habían oído hablar alguna vez de esa hormona? La oxitocina. La felicidad en nuestras relaciones que nos hacen que sean más estables, más duraderas, ¿no? Muy bien, cuando pensamos cuál es el grupo que puede aportarnos más un sentido de pertenencia, ¿cuál sería? La familia, sin lugar a dudas. Y después de la familia, ¿cuál puede ser? ¿Los amigos? ¿Alguna otra idea? Los hermanos de iglesia, la familia espiritual, ¿verdad? ¿Qué beneficios obtenemos al pertenecer a la familia de Cristo? Este pasaje a mí me impactó la primera vez que lo leí, en Mateo 12, 47, 50. Y le dijo uno, he aquí, le están hablando a Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Empatizamos con este espíritu de Cristo? Saben, mi mujer Elisa y yo cada vez estamos empatizando más en esta nueva aventura, que el dejar nuestro lugar de confort y tener que viajar para reconocer nuevas familias que tenemos en diferentes geografías de España, es un regalo, es una bendición de Dios. Porque realmente vemos esta bendición de decir, qué bueno, porque tenemos hermanos donde no conocíamos, ¿no? Y siempre te suena alguna cara, pero hay caras nuevas que decimos, qué bien, ¿no? Va creciendo nuestra hormona de la oxitocina cuando conocemos nuevos hermanos. Mirad qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados como hijos de Dios. Y en realidad somos hijos de Dios y por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Primera de Juan 3:1. Recuerdo cuando todavía no era ni miembro de iglesia. Podía ser el año 98-99, asistía a la iglesia de Guinardó. Y en una de las salidas misioneras que se hicieron por el barrio, se fueron con unos folletitos a repartir entre los vecinos por una de las conferencias que recuerdo que serían seguramente de salud. Cogí a nuestra hija que tendría 2 añitos. Me dije, venga, vamos a repartir. Recordaré siempre que una de las puertas que me abrió me preguntó cuando me presenté, mire, somos vecinos y le quería invitar a una de las conferencias de salud, seguro que es de su interés. ¿Saben qué pregunta me hizo? Oiga, ¿cómo se pueden llevar bien ustedes siendo de culturas tan dispares? ¡Wow! Yo me bajé las escaleras de aquellos pisos alabando al Señor, flotando. Y yo, caray, eso es lo que ven de nosotros. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Alabado sea el Señor! Si lo ven así. Que no dejen de ver eso, que sea una realidad en nuestra vida, que verdaderamente estamos vinculados al Espíritu de Cristo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio, fíjense lo que dice aquí, les dio potestad, nos dio el poder, ya no de ser llamados, no, de ser hechos hijos de Dios. Y hay un matiz importante, ¿verdad?
Vemos ese matiz, ¿no? No es lo mismo ser llamados cristianos que ser hechos verdaderos portadores del Espíritu de Cristo, ¿no? Así que solamente tenemos que darle gracias al Señor por ese empeño, ¿no? Por esa perseverancia que tiene con cada uno de nosotros de, oye, a Juan Carlos todavía hay que afinarle mucho, pero adelante, ¿no? Con él. Ojalá que tenga puesto en cada uno de nosotros, sobre todo en nuestros corazones, gratitud por esa obra maravillosa que Él hace con nosotros. Vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. Efesios 1:13. Todos los días tenemos que buscar ese sellamiento. No vale decir, no, yo ya fui bautizado. No. El sellamiento, que es lo que nos da identidad, que es lo que nos da el nombre que nos regala nuestro Señor, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que honrarlo. ¿Recuerdan? Antes se hablaba, ¿no?, del buen nombre, ¿no?, de la honra del nombre que habíamos heredado de nuestros padres o de nuestros antepasados, ¿verdad? ¿Quién habla hoy de honra ya en nuestra sociedad? ¿Cuesta, no, escuchar esa palabra? Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios 12 y 13. ¿Cómo se manifiesta nuestra pertenencia a este cuerpo de Cristo? ¿Realmente tenemos ese sentido de pertenencia enriquecido por el Espíritu de Cristo? ¿Estamos valorando debidamente a la familia a la que pertenecemos? Efesios 4:1-3 dice así: Así yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, del 1 al 3. ¿Cómo es posible esto? Sabemos que a veces el enemigo, que no descansa nunca, a veces nos lo pone difícil. Pero ¿cómo podemos vencer al enemigo? Tenemos que acudir, sin lugar a dudas, al que nos prometió, ¿no?, el fruto del Espíritu. Todos los días tenemos que rogarle al Padre y al Hijo: sigue trabajando en mí, sigue capacitándome, dándome, me parezca cada día un poquito más a ti, cada vez sea un poquito menos vulnerable a los ataques del enemigo y cada vez valore mucho más el llevar ese lindo nombre que tú me regalaste, ¿no? Empatizar con los vínculos de su Espíritu que a todos nos unen en su nombre. Realmente, si hablamos de gestión de vida cristiana, tenemos que hablar del estilo de vida que nos propone Cristo Jesús. ¿Estamos ilusionados con ese estilo de vida? ¿Lo valoramos? Ahí sí que tenemos ahora que pasar al hipervínculo, a ver si nos... Qué importante es saber de dónde venimos, nuestras raíces, hacer un poco de historia. Muchas veces el problema que tenemos en perder un poco la valoración de quiénes somos es haber olvidado de dónde venimos. ¿Cuáles son nuestros orígenes, nuestras raíces? Y bueno, todos conocen este señor, ¿no?, de la imagen, les suena, ¿no? William Miller, un hermano bautista. De aquel gran chasco de 1844 salen 4 grupos que ahí tenemos, ¿verdad? El primer grupo, nos hemos equivocado, pensó. El segundo, Jesús vino pero de manera invisible. El tercero, los cálculos son correctos pero no el acontecimiento que esperábamos. Y el último grupo, los que lo abandonaron todo. Nosotros surgimos de ese tercer grupo. Y delante, ¿qué teníamos? Por delante, el gran reto de llevar el mensaje de los 3 ángeles al mundo entero, ¿no? Bueno, pronto ese reto se convirtió
Ok, en ese desafío triple, ¿no? Mantener la unidad doctrinal, la organización y sobre todo el sostén de la Iglesia, con todos los retos misioneros, porque no solamente era mantener el grupo original de Battle Creek, sino la visión que habían recibido ¿de qué? De empezar a compartir la misión al mundo entero. Bueno, y no hace mucho lo estuvimos estudiando, ¿no? Todo empieza de manera progresiva en 1858-59, había mucho trabajo, la Iglesia tan solo era un grupo de estudio pequeño, idearon lo que llamaron la benevolencia sistemática, y ahí cada semana pues se buscó una fórmula para sustentar las necesidades locales y también las necesidades misioneras. Ahí tenemos un poquito el esquema, de 5 a 25 centavos por semana para hombres, de 2 a 10 centavos por semana mujeres, y había ese recargo de 1 a 5 centavos por semana para cada $100 en las propiedades. ¿Esto qué hizo? Que pudieran ser enviados los primeros 5 misioneros con el Evangelio al mundo. En 1860 se descubre la verdad sobre el diezmo, pero todavía no se sabía darle una aplicación correcta. Tenemos que desplazarnos hasta un poquito más tarde, en 1876, y ahí sí que ya se va a empezar a aplicar correctamente ese diezmo y se va a aplicar a todos los ingresos. Estuvimos estudiando también el origen del diezmo y sabemos por ese pasaje que encontramos en Génesis 14 que el tema del diezmo es mucho más anterior, ¿no? a lo que era propiamente hasta el pueblo de Israel. Ya antes de que existiera el pueblo de Israel ya existía el diezmo. Dios la había provisto para que fuera una bendición para su pueblo desde el principio de los tiempos, ¿no? Y ahí tenemos esa manifestación del conocimiento de Abraham aún antes de que se originara el pueblo de Israel. Si seguimos adelante y recordamos cuál era la naturaleza del diezmo, Ellen White nos recuerda que el diezmo nos apunta sobre todo a 2 aspectos que tienen que ver con la naturaleza de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos recuerda el diezmo? 2 cosas fundamentales. Que Dios es nuestro creador y que Dios también es nuestro redentor. Como nuestro creador, Él tiene todo el poder, todo el derecho sobre todo lo que poseemos. Pero como nuestro redentor, Él nos ha demostrado el máximo exponente del amor, ¿no? Entregar su vida para que a nosotros no nos falte su protección, su cuidado, su sostén. De alguna manera, el diezmo va a pasar a ser un símbolo de 2 cosas muy importantes en nuestro vínculo de relación y de pertenencia con el Señor. El diezmo es un símbolo, primero, de reconocimiento de quién es Dios para nosotros y también de fidelidad a esa muestra tremenda que Él ha hecho de amor. Ok, ahí tenemos esa cita de la Review and Herald del 4 de febrero de 1902. El Señor nos ha impartido el más rico tesoro del cielo al darnos a Jesús y con Él Dios nos ha dado todas las cosas para disfrutarlas. Él nos pide reconocerlo como el dador de todas las cosas y por esa razón Él dice, de todas vuestras posesiones, yo reservo 1/10 parte para mí mismo, además de las donaciones y las ofrendas, lo cual debe ser traído a mi almacén. Cuando meditamos qué tiene en común el diezmo y el sábado, ¿qué es lo que surge? Que ambas cosas son santas. Ambas cosas Dios las propuso, las apartó, ¿para qué? Pues fijémonos, el diezmo de nuestras entradas es santo a Jehová y el 7º día es ese tiempo que también Dios apartó. Dios, por un lado, reserva una porción de todos los recursos que nos da y también un tiempo especial, ¿para qué? Para nuestro beneficio, no para el suyo. Él no necesita ni una cosa ni otra, pero nosotros sí que lo necesitamos. Y qué importante es que seamos conscientes de ello, ¿no? Que ambos los proveyó Dios para nuestro beneficio.
Cuando yo empezaba a estudiar estos temas que tenían que ver con el diezmo, llegué a este texto. Texto de Isaías 58, del 13 al 14. Todos lo conocemos muy bien, ¿verdad? Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, si al sábado lo llamas delicia, santo, glorioso del Señor, lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor. Y fíjense cómo dice ahora, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre, y la boca del Señor lo ha dicho. Miren, yo llevaba para aquel entonces posiblemente ya 3 años recibiendo estudios bíblicos. 3 años recibiendo estudios bíblicos. No creo que ninguno de ustedes me gane. Yo era comercial. Las puestas de sol me pillaban en la calle. Pero llegó un momento que cuando yo estaba haciendo la última visita de esa puesta de sol en invierno, no sé cómo lo hacía el Señor. Yo acababa hablando de Dios con mi cliente en medio de la tienda. Media hora, 3/4 de hora, 1 hora, hasta que venía la hora de cerrar. Pasó un viernes, pasó otro viernes. Yo notaba ya la presión, no decía, Juan Carlos, el Señor te está diciendo algo. Tienes que tomar una decisión. La tomé. Y este texto que ven aquí es el texto que me ayudó. Enseguida fui al gerente de mi empresa. Yo llevaba 9 años trabajando para la firma Milán, una firma que fabricaba gomas de borrar, témperas, material escolar. Pero antes de ir a hablar con mi gerente me puse de rodillas, porque tenía claro que de aquella entrevista solo habían 2 posibilidades: que me respetaran el sábado o que yo dejara la empresa aunque estuviera asegurado. Y qué maravilloso es el Señor, ¿no? Porque después de aquella entrevista, a la cual a mi jefe lo dejé un poco descolocado y necesitaba tiempo para pensar lo que le acababa de soltar, viví 3 milagros seguidos que ni siquiera yo me acababa de creer. Éramos en aquel entonces como entre 11, 13 representantes en toda España. Yo no era el mejor vendedor ni tenía la mejor zona. El jefe de marketing, que era amigo del gerente de empresa, nos hizo 3 rankings de venta a nivel nacional. Y usaba un poco estos muñequitos, que no sé si ahora... Yo ahora ya no frecuento mucho las papelerías, pero antes esos muñequitos salían en las carteras, en todos los plumieres, en las gomas inclusive, y se hicieron muy, muy famosos. Y usaba un simbolito que cada vendedor sabía cuál era el dibujito que le representaba, pero no sabía el de los compañeros cuál era. Así que todo era un misterio. Sabías cuál era tu posición en el ranking, pero no sabías cómo iban los demás. El primer premio, Dios me lo dio a mí. ¿Saben qué es lo que pensé yo con aquel primer premio? Que, por cierto, creo que anda por ahí, un premio de 550 euros. Fue en el año 2001, final de 2001. Yo pensé, bueno, serán casualidades. Segundo premio, cambiaron todos los artículos, subió el ranking, o sea, el premio se elevó a 600, creo, recordar. El segundo premio me lo da también el Señor a mí. Y necio de mí, ¿qué es lo que pensé? Juan Carlos, son casualidades. Me tuvo que dar el tercer premio para que dejara de ser un necio y decir, Señor, qué grande eres, si yo no me merezco esto. Ahora el jefe de marketing fue el que vino a mí a preguntarme, Juan Carlos, ¿cómo lo haces? Yo no sé. ¿Tú te acuerdas que me dijiste un día que teníamos un protestante en la empresa? Pues pregúntale al Señor, porque yo hice un pacto con él y eso es obra suya. Yo desde entonces, en mis primeras andaduras, me di cuenta de una cosa. Cuando nosotros confiamos en las promesas del Señor,
Él obra milagros en nuestras vidas. Pero primero nosotros tenemos que dar el paso como dio Moisés, ¿no?, para cruzar el Mar Rojo. Si no nos mojamos y damos ese paso, difícilmente va a obrar milagros, empezando por nosotros mismos, ¿no? El diezmo no es gratitud, es fidelidad, no es generosidad, es obediencia. La santidad del diezmo no está determinado por el hecho de que pertenece a Dios, sino por el propósito para el cual fue destinado por Dios. No hay una santidad abstracta en el diezmo, solo es el uso impropio el que le roba el carácter sagrado al diezmo. Así, ¿qué es lo que hacemos con las cosas que Dios nos provee para bendecir nuestras vidas? El diezmo requiere una conversión verdadera. Y la conversión verdadera no es solo aceptar la fe. No es una aceptación de la verdad, sino conlleva, ¿qué cosa? El comprometerse con esa verdad. De nada me sirve conocer el Evangelio si yo no me comprometo con el Evangelio. De nada me va a servir hacerme adventista del séptimo día, bautizarme, si yo no he entendido que ese bautismo es un compromiso a nacer como un discípulo o una discípula de Cristo. ¿Entendemos por dónde va el tema? Debe ser el resultado de una vida santificada. Y la vida santificada, ¿qué es? No es una religión formal. Es recibir y compartir la misericordia y el amor de Cristo. Y claro, primero lo tenemos que recibir. Lo que me hace ese sentido de pertenencia del que hablábamos, lo que da valor y dignidad a mi vida, no es dónde he nacido, en qué familia, en qué lugar, si he nacido rico o no. No. Lo que da valor a mi vida es que Dios me ha adoptado como su hijo. Es que el único hijo que tenía lo ha dado por mis pecados, para que yo pueda tener vida plena, vida abundante y vida eterna. Eso es lo que da valor a mi vida. Y desde luego, si yo no creo en ese evangelio, yo no puedo transmitirlo a otras personas con poder. Requiere sensibilidad espiritual. Estar despiertos, no dormidos, y escuchar la voz de Dios. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, no podemos permitirnos leer la palabra de Dios como si fuera un libro cualquiera. Jamás hagamos eso, hermanos. Ojalá le pidamos con temblor en nuestros corazones: Señor, quiero escuchar tu voz. No tengamos prisas. A veces hacemos con la palabra como cuando vamos a los banquetes, ¿no?, de las bodas o de cualquier evento, ¿no? Vamos con esa hambre, con esa ansiedad, porque a lo mejor, no sé, hace mucho que no vamos al banquete o hace mucho que no cogemos la Biblia y nos queremos pegar un atracón tremendo. Cuidado. A veces los atracones no nos dejan deleitarnos de la voz de nuestro Señor y Salvador. Oremos más para estar en disposición con su Espíritu. Tenemos una maravilla, un legado maravilloso, pero a veces no somos conscientes de ello. Finalmente, Ellen White desde luego rechaza cualquier justificación para retener nuestros diezmos. Hay quien habla de que cree que la pobreza puede ser una justificación suficiente, pero la verdad que ella nos dice, la palabra inspirada nos dice: siendo que el diezmo es dado en proporción a la renta, el diezmo del pobre será comparativamente pequeño y hará su donativo en proporción a sus posibilidades. El pobre no está gravado más que el rico, la proporción es la misma. Es más, el pobre tiene esa gran posibilidad, esa maravillosa posibilidad de pedirle en oración al Señor: oye, líbrame de esta condición,
ayúdame a ser un instrumento más bendecido en tus manos para honrarte allá donde esté. Las promesas del Señor, nosotros no creeremos en la teología de la prosperidad, tal y como a veces la predican algunos. Pero sí creemos que Dios nos quiere dar prosperidad a todos, siempre haciendo su voluntad, no la nuestra. Cuidado, porque a veces la prosperidad no estamos preparados para recibirla, porque esa prosperidad nos aparta ¿de qué? Del camino por el que Él nos quiere llevar. No es el tamaño del donativo lo que hace que la ofrenda sea aceptable a Dios, es el propósito del corazón, el espíritu de gratitud y el amor que expresa. Las deudas tampoco debieran ser ninguna excusa. Aquellos que usan la propiedad de Dios para pagar sus deudas tienen un profundo problema religioso y espiritual. Falta de confianza en los líderes. ¿Qué les parece esta? Es verdad que los líderes no somos perfectos y que a veces no lo hacemos todo bien. Pero fíjense que dice Ellen White, aquellos que administran la obra de Dios le rendirán cuenta por sus propios pecados, pero nadie debe usar esos pecados como justificación para robar a Dios. Robaréis a Dios, fíjense, eso es una cita de Obreros Evangélicos, página 239. ¿Robaréis a Dios porque os parece que la dirección de la obra no es correcta? Presentad vuestras quejas clara y abiertamente, con el debido espíritu sin incumba, pero no seáis infieles porque otros no estén haciendo lo recto. Para ir acabando, el diezmo se podrá usar, como sabemos muy bien, para los ministros, para los maestros que den clase de Biblia, para los médicos misioneros, para ministros jubilados, directores del Departamento de Publicaciones, para sostener los campos misioneros, pero no debe de usarse ni para el uso personal, ni para el uso del pastor, para pagar quizás a colportores, ni gastos de iglesias, gastos de escuelas, ni siquiera para ayudar a pobres o enfermos. No es ese el propósito de los diezmos. ¿Para eso qué cosa tenemos? ¿Para eso que propuso el Señor? Las ofrendas. Que nadie se siente libre para retener sus diezmos con el fin de usarlos según su propio juicio. ¿Recuerdan? El 18 de enero de este año, en esta escuela sabática de Administrar para el Señor, surgió esta temática. Fíjense, vamos a hacer memoria. Esta era la cita que hacía alusión de cómo debíamos de diezmar de nuestros salarios, de nuestras nóminas. Y decía lo siguiente: el diezmo debe de calcularse sobre el ingreso bruto de un asalariado antes de las deducciones legalmente requeridas u otras deducciones autorizadas por el empleado. Esto incluye los impuestos federales y estatales que brindan servicios y otros beneficios a la ciudadanía, y se pueden restar las contribuciones a la seguridad social. Y ahí parece que pues empezaron a surgir debates, ¿no? Bueno, pero fue una gran sorpresa para muchos, pero ¿cómo? Porque yo al finalmente lo que me ingresan en mi banco no es el bruto, sino el neto una vez que hemos descontado los impuestos, ¿verdad? Pero si yo les preguntara los impuestos que nos cobra el Estado o la seguridad social o la parte proporcional para la jubilación, ¿quién es el beneficiario de estas cosas, en teoría? ¿Quién se beneficia de los impuestos estatales, de la seguridad social, en mayor o menor medida? ¿Quién se beneficia? Todos nosotros, ¿verdad? Ahora la otra pregunta. Todo lo que tenemos, todos los recursos que vienen a nuestro alcance, ¿a quién pertenecen? ¿Quién es el verdadero dueño de todos los recursos que tenemos? Es Dios. Ahora, ¿por qué le tenemos que cargar a Él los impuestos terrenales que son para beneficio de los mortales? ¿Se dan cuenta? ¿Pero hay alguna cita que pueda avalar esto? Miren, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 468.
Los requerimientos de Dios ocupan el primer lugar, debieran de ocupar siempre el primer lugar en nuestras vidas. No estamos haciendo su voluntad si le consagramos lo que queda de nuestra entrada después de que han sido suplidas nuestras necesidades imaginarias. Antes de consumir cualquier parte de nuestras ganancias, debemos de sacar y presentar a Dios la porción que Él exige. Otra cita más adelante de ese mismo tomo: cuando se le devuelve a Dios lo que Él pide, el resto será santificado y bendecido para nuestro propio uso. Pero cuando un hombre roba a Dios reteniendo lo que Él requiere, su maldición recae sobre el conjunto. Finalmente, Patriarcas y Profetas dice lo siguiente. Ahí lo tenemos. Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos y en su servicio. Si nosotros tenemos una conexión clara con ese espíritu de que, en primer lugar, Dios, el que es el dueño y señor de todas las cosas que poseemos, empezando por la propia vida que Él nos regala, todo lo otro lo veremos claro. Finalmente, si no lo vemos todavía claro, la mejor herramienta que nos va a ayudar a verlo claro es la oración. Señor, dame claridad para saber cuál es tu voluntad en esto que tenemos en manos. Y finalmente, sabemos la cita, ¿verdad? Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor quiere que todos nosotros entremos en su gozo, en el gozo de servirlo de la manera que Él nos propone todos los días. ¿Amén? Muy bien. Pues no me quiero alargar más. Tenía un testimonio. ¿Alguien ha oído hablar del testimonio de William Colgate? ¿Le suena ese nombre a alguien? ¿William Colgate? No sé si es la segunda parte del... A ver si pasamos. ¿Le suena? Algunos de nosotros tenemos, ¿no?, la pasta de diente esta. William Colgate. Muy rápidamente voy a comentar esta experiencia. Un jovencito que con 16 años tiene que abandonar la pobreza extrema en la que vivía en el Reino Unido, ¿no? Y tiene que dejar a su familia, a su hermanita, y tiene que ir a la Gran Manzana, a Nueva York. Y allá, con 16 años, ¿qué es lo que se ve? Con una cajita de madera vendiendo pastillas de jabón en la calle. Los pocos recursos que tenía, había muerto su papá y los tenía que enviar allá para que su hermana fuera escolarizada. Desde muy pronto él hizo una promesa con el Señor cuando un día que llovía se puso al refugio en una iglesia y escuchó la predicación, un sermón que iba sobre Génesis 28, 20 al 22. ¿Recuerdan? Esa promesa maravillosa que Jacob hace a Dios después de haber tenido ese sueño de la escalera de Jacob. Y él, cuando escucha: si fuere Dios conmigo, me guardara en este viaje en que voy y me diera el pan para comer, vestido para vestir, si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esa piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este jovencito lo puso a prueba y salió, se arrodilló y hizo una oración al Señor. Señor, si me quitas de esta pobreza, el diezmo de todo lo que tú me des será para ti. Qué bueno, ¿no? Porque ahí vivió grandes milagros este joven, ¿no? Al día siguiente tenía trabajo en una fábrica de jabones. Pronto se hizo socio del dueño de esa fábrica de jabones, que por cierto no tenía hijos, no tenía descendencia, y a su muerte él pasó a ser el único propietario. Él es el que patenta ese formato que todos conocemos del tubo de pasta dentrífica. Así que Dios le empezó a bendecir de manera tal que la facturación se desbordaba. Cuando yo estaba buscando información sobre esta experiencia, di con la página oficial de Colgate-Palmolive. Y me paré aquí. Declaración oficial de esta multinacional. Fíjense lo que dice aquí.
creando una cultura de pertenencia. Ya el título me llamó poderosamente la atención. Aspiramos a ayudar a las personas de Colgate en todo el mundo a sentir que este es un lugar al que pertenecen, donde sean respetados y cuenten con el apoyo de su gerente y de la empresa para impactar el negocio y alcanzar su potencial. Esto, a su vez, nos ayuda a administrar mejor nuestro negocio y servir a nuestras comunidades al formar relaciones basadas en la confianza, el respeto y la comunicación. Yo me maravillé con esta declaración oficial y pensé, oye, me parece una declaración estupenda para que la hagamos nuestra, para nuestra iglesia, y para que la retoquemos y le demos este colofón a ese pensamiento. Aspiramos a ayudar a las personas de todo el mundo a sentir que este es el mejor lugar al que pueden pertenecer, la casa de Dios, donde son respetados, cuentan con el apoyo de su Señor y de todos los miembros de la iglesia, para ser impactados con el mensaje de esperanza y de vida eterna, alcanzando el máximo potencial en cada una de sus vidas. Esto a su vez nos ayuda a administrar mejor nuestros recursos para servir a nuestras comunidades, creando relaciones basadas ¿en qué? En la confianza, el respeto y la comunión del Evangelio de Cristo. Ojalá eso sea una realidad de nuestras vidas, ¿eh? A veces hasta multinacionales que han sido inspiradas por el Evangelio te asombran con declaraciones que tienen en sus páginas actuales. Quien quiera puede conectarse en la página oficial de esta empresa. Bueno, pues gracias a todos. Ojalá que nos veamos prontito por algún medio más, pero sobre todo que allá donde estemos, el sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo sea una realidad que echa fuego de nuestros corazones y que nos une vínculo de paz con Cristo nuestro Señor. Amén. Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar, Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Paz perfecta da tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, quien por mí murió. Hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, quien por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad.
tengo dudas ni temores, refugio en mi aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, quien por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Dios me llevará hasta la Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor.